Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Rubén López Pozas. Estoy cursando un curso en el doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IESPRO. El nombre de la materia es Coloquio de Casos de Defensa 2 y el tutor de la misma es el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Presentaremos un video educativo basado en el análisis de la recomendación 32 diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dicho análisis lo fundamentaremos en la lectura 3, la cual se refiere a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México por la doctora Mireya Castañeda. También de la lectura 4, que se refiere a las acciones colectivas. Esto es una visión del doctor Jorge Carpizo. El tema es sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión y trato digno integral personal, así como el derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz. El contexto es el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 16 diagonal 2016 se acreditan violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades correspondientes, que más adelante daremos a conocer todo esto en agravio de personas pensionadas afectadas y que por cuestiones de protección de datos señalaremos como V1 al V35, incluyendo al QV1 y QV2, que en especie son periodistas, como los vamos a ver en el desarrollo del tema. ¿Cómo se originó la investigación? Esto fue por el inicio de una queja a través de la Comisión del Estado de Veracruz, después ante la Comisión de Derechos Humanos también de Veracruz, en donde personas pensionadas de varios municipios de Veracruz se manifestaron el 23 de diciembre del 2015 frente a las oficinas de gobierno para reclamar el pago de su pensión, así como la falta de fondos de los cheques que les habían dado. El 22 de diciembre, la autoridad señalada como R10 de la Secretaría del Instituto de Pensiones se comprometió por escrito con un grupo de personas pensionadas a que en esa misma fecha se les darían sus pagos de pensiones, ya que se había hecho un compromiso por escrito anteriormente el 20 de diciembre. Sin embargo, el 22 de diciembre se encontraban sin cubrir esas peticiones y el Instituto de Pensiones citó a la sala de juntas en el Palacio de Gobierno a la parte agraviada, donde algunos servidores públicos en representación del Instituto de Pensiones y la Secretaría de Finanzas se reunieron con los afectados a efecto de tomar acuerdos. Sin embargo, señalan y relatan las personas ahí presentes que la autoridad señalada como R10 tomó una llamada y dejó la reunión y ya no regresó. Y por el contrario, se señala también que se dio una orden a seguridad pública a efecto de retirar a las personas manifestantes, las cuales de manera violenta y con exceso de uso de la fuerza fueron desalojados. En eso también agredieron a periodistas que cubrían la nota, resultando lesionados y que también fueron afectados, los cuales denominaremos como QV1 y QV2. Debido a esto, el 23 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un acuerdo de atracción a efecto de investigar los hechos que fueron los que se iniciaron por la Comisión a la violación de los derechos humanos y que, debido al impacto de la opinión pública, son materia de esta recomendación en su análisis. Los aspectos que consideramos más importantes
que señala el apartado de observaciones en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son los siguientes. Ahí menciona que de acuerdo al análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CNDH, diagonal 6, diagonal 2016, diagonal 1, diagonal Q, en términos en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, los precedentes emitidos por esta Comisión Nacional, así como los criterios jurisprudenciales aplicables tanto en el Poder Judicial de la Federación como de la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que acreditan violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de V1 al V35, así como la libertad de expresión en contra de QV1 y QV2, de igual forma como a todas las personas que acrediten haber sido afectadas por la paga oportuna de sus prestaciones de seguridad social, y también personas agraviadas en la recomendación 16 diagonal 2016 de la Comisión Estatal. Este órgano nacional destaca la importancia de abordar el contexto en el cual se encontraban las personas pensionadas y que se manifestaron el 23 de diciembre del 2015 y que fueron replegadas por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. En este contexto es que el Instituto Nacional de Personas Adultas, el INAPAN, tiene una estadística del 2010 en donde manifiesta que en México hay 10 millones de personas de más de 60 años y que Veracruz cuenta con el 10.4% y estas personas son jubiladas el 5.3%. También el artículo primero constitucional, a la luz de la reforma del 2011, nos señala la obligación de las autoridades en el ámbito de su competencia promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De esta manera, resulta claro que los derechos humanos que se violaron fue a grupos vulnerables, sobre todo porque eran de la tercera edad, en este caso pensionados. Ahora bien, los derechos humanos que la Comisión Nacional encontró vulnerados en el caso y el señalamiento también a las autoridades son los siguientes. Como primero mencionaremos la violación al derecho a la seguridad social, la violación al derecho de reunión en relación con la protesta social pacífica, violación al derecho al trato digno e integridad personal, la violación al derecho a la libertad de expresión de los que fueron objetos QV1 y QV2, que eran periodistas. También el derecho, el acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y también el reconocimiento a la vulnerabilidad de las personas adultas. Existe en este caso una inobservancia de la obligación de colaboración con las diversas autoridades, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En específico, las fiscalías del Estado que estuvieron involucradas, que no tuvieron el reconocimiento a la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, las cuales no se observó
a cabalidad sus derechos que mencionamos. También con el Ministerio Público, que hubo una dilación en la procuración de justicia y la inobservancia del convenio a la obligación de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como conclusión, mencionaríamos que las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que sí hubo responsabilidad por parte de las autoridades conforme al artículo 1 constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado mexicano ha asumido obligaciones fundamentales respecto de los derechos humanos consistentes en el respeto, protección y cumplimiento de esos derechos sin distinción alguna. También se acreditó la reparación del daño a que tendrían derecho de conformidad con el artículo 1 constitucional, el 108 y 109 y el 44 en su párrafo segundo de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, y que debería haber medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y por último, las recomendaciones al gobernador, al director general del Instituto de Pensiones y al fiscal del estado de Veracruz, en donde los conmina a cumplir con todas estas obligaciones y recomendaciones. Es cuanto, doctor.